Capítulo número 6, versículo número 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y en la versión lenguaje sencillo, dice de la siguiente manera: que su confianza en Dios sea como un escudo que apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Dice, que la confianza en Dios sea como un escudo que apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Y en la versión 60 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Llegamos a esta grabación, ¿verdad? Y en este estudio vamos a hablar acerca de lo que dice esta cita, ¿verdad? De Efesios capítulo 6, verso 16. Nos habla acerca del escudo que representa o que habla acerca de la fe. Qué importante es esta pieza, hermanos, en la vida del soldado. Era de suma importancia. Con eso no estoy diciendo que todas las demás piezas no sean importantes. Cada pieza tiene su función, cada pieza tiene su participación en la armadura. Pero una de las principales, por decir así, ¿verdad?, era este escudo, el escudo de la fe. Vamos a orar y que Dios hable a nuestras vidas en esta hora. Padre Celestial, en esta tarde, gracias te damos, porque nuevamente nos permites estar reunidos y apartar un tiempo para poderlo dedicar a ti, Señor. Señor, durante este día hemos ido a trabajar, hemos ido a la escuela, hemos hecho muchas actividades, pero este tiempo, Señor, este tiempo es especial. Este tiempo es tan valioso, este tiempo es tan importante, Señor. ¿Y por qué? Porque es el tiempo en que nosotros, Señor, nos apartamos para concentrarnos en escuchar tu voz. Es el tiempo en que apartamos, Señor, de todas nuestras actividades, de todos nuestros compromisos y nos sentamos a escuchar tu palabra. Así como una ocasión, aquella mujer, Señor, dejó el quehacer, la ropa, la comida y se sentó a los pies. Y tú dijiste, ha escogido la buena parte. Señor, en esta hora queremos dejar todo, que tanto físicamente como mentalmente estemos concentrados en escuchar tu palabra, porque tú nos vas a enseñar, nos vas a instruir. A través, Señor, de este estudio que es la armadura, a través, Señor, de estas piezas, pero en especial a través, Señor, de esta pieza llamado el escudo de la fe, que es tan importante, que era tan importante en la vida de un soldado romano, Señor, y que es tan importante el día de hoy para nuestras vidas como buenos soldados tuyos, Señor. Háblanos, enséñanos, te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, llegamos a esta pieza que es el escudo de la fe. Y como siempre, hermanos, voy a dar un poquito de introducción antes de entrar de lleno. Un soldado, hermano, debe de estar consciente que en cualquier momento el soldado entra a una lucha. De hecho, hermanos, yo sé que somos adultos, somos maduros, y sabemos, hermanos, que cuando uno acepta a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahí empieza una lucha, hermanos. Una lucha, ¿verdad?, de nuestra carne, del mundo y del diablo en contra nuestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos buscando, ¿verdad?, las cosas espirituales, las cosas eternas, las cosas del Señor. Y por eso es que empieza en el momento en que una persona abre su corazón y acepta a Jesucristo,
como Señor y Salvador, y empieza con ese deseo y ese de caminar con el Señor, ahí empieza una lucha espiritual, hermano. Una lucha, a veces otros lo llaman una guerra espiritual, otros lo llaman ese conflicto, esa pelea, ese enfrentamiento. Son palabras, hermano, que un soldado está consciente del significado. Un soldado está consciente que va a luchar. Un buen soldado está consciente que en cualquier momento va a la guerra y está en una guerra. Un soldado, hermano, está consciente que cualquier día se va a enfrentar a un conflicto, ya sea con el mundo, ya sea con el diablo o ya sea con nuestra vieja naturaleza, hermano. Un buen soldado tiene que saber que hay una pelea, un enfrentamiento. Ahora, aquí en Efesios capítulo 6, hermanos, nos declara, nos enseña que esa lucha, esa guerra, ese conflicto, esa pelea, ese enfrentamiento es en el área espiritual. Y por eso Pablo, ahí en Efesios, dice de la siguiente manera, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos está diciendo, nos está advirtiendo que es una lucha, una guerra, un conflicto en el área espiritual, hermano. Y como lo he estado diciendo y comentando, esto de la armadura solamente es una ilustración para aplicarlo en el área espiritual, hermano. Un soldado sabe, o debemos estar conscientes, hermanos, que no es contra la persona que vamos a luchar. No es contra, como dice aquí, no es contra personas de carne y sangre. Es contra el ámbito espiritual, hermano. El conflicto espiritual existe. El conflicto en el ambiente es real, hermano. Simplemente que quiero hacer esta pequeña advertencia. A veces, hermanos, hemos cometido, como Iglesia Cristiana Evangélica en general, hemos cometido un error. ¿Por qué? Porque hay grupos cristianos evangélicos que no están conscientes de ese conflicto, de esa lucha, de ese enfrentamiento espiritual. Y el otro error, hermano, está en aquellos grupos que cuando pasa algo, luego lo relacionan a una lucha y un conflicto y una pelea espiritual, ¿verdad? Voy a tratar de poner un ejemplo. Hay veces, hermanos, que hay grupos cristianos evangélicos, ¿verdad?, donde están inconscientes, llamémosle así, o que no le dan la importancia, o que no estudian, ¿verdad?, ese conflicto espiritual que habla aquí en Efesios capítulo 6. Dice que hay una lucha. Fíjense lo que dice, cómo dice, porque no tenemos lucha. Hermano, un buen soldado está consciente que un soldado tiene que ir a la guerra, que luchar, que pelear, que estar, ¿verdad?, que está en un conflicto, que está en un enfrentamiento. Y hay hermanos, grupos que se han olvidado de ese punto. De hecho, en la primera estudio que di, hay un momento en que yo digo, hermano, ¿dónde olvidaste tu armadura? Y hermano, en esta hora yo también te digo, hermano, ¿dónde has dejado? ¿Dónde has olvidado? ¿Qué ha pasado con esa armadura que el Señor, ¿verdad?, tiene para nosotros, para que salgamos victoriosos? Y entonces hay grupos que no enseñan esto, hermano, y entonces a veces pues viven vidas derrotadas, viven vidas tristes, no disfrutan de la paz, no
¿Por qué? Porque no han dado la importancia o no han descubierto que lo que a veces están enfrentando es una lucha espiritual. Ahora, por el otro lado, como te decía, hay grupos que comentan que por cualquier cosa que pasa en tu vida es una lucha espiritual. Por ejemplo, que si de casualidad perdiste 5 pesos, ¡ay, el diablo! ¿Verdad? Esta es una lucha espiritual y el diablo quiere... Y a todo lo relacionan con una lucha espiritual. Ese es el otro lado, el lado opuesto, ¿verdad? Que si ya te dejó el camión, ¡ay, el diablo quiere que ya me quitó, hizo que yo llegara tarde y ya se me fue el camión! O sea, hay grupos que todo lo que pasa en su vida lo relaciona o lo dice que es una lucha espiritual. Y no, hermanos, tenemos que tener un equilibrio. Ni tanto de este lado, ni tanto de este lado. Tenemos que tener un equilibrio. Saber discernir, amado hermano, cuando en verdad es una lucha espiritual. Y saber discernir, hermano, que no es contra la persona que estamos luchando, sino como dice la palabra del Señor, sino es en el ambiente espiritual. Y hermano, la Biblia habla, hay varios ejemplos de esa lucha, de ese conflicto en el área espiritual. Un ejemplo rapidísimo, y ya no quiero profundizar tanto porque vamos a hablar del escudo de la fe. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Daniel, allá en el libro de Daniel, profeta Daniel, dice que Daniel hizo una oración. Y la Biblia dice allá en Daniel que esa oración, ¿vea?, llegó al cielo y fue oída en el cielo. Y dice que Dios contestó esa oración que hizo Daniel. Pero la Biblia dice que pasaron 21 días para que Daniel recibiera la respuesta a su oración. Y Daniel le preguntó al ángel, oye, ¿por qué te tardaste tanto en contestarme? Y entonces el ángel dice, Daniel, tu oración fue oída desde el mismo día que tú la pronunciaste. Dice, pero alguien se me opuso en el camino. Y es cierto, hermano. Esto es un ejemplo, ¿no? Así rapidísimo. En el ambiente espiritual, hermano, hay un conflicto. En el ambiente espiritual, amado hermano, se mueven, vean, las tinieblas. En el ambiente espiritual, hermano, tenemos que discernir bien para poder saber cuándo realmente es una lucha espiritual. No ignoremos la lucha espiritual, pero tampoco, hermano, démosle a todo lo que pasa en nuestra vida como algo de lucha espiritual. Yo te invito, en verdad, a que tengamos ese discernimiento, a que sepamos cuándo sí es una lucha espiritual y cuándo no, ¿verdad? Por ejemplo, es un ejemplo así vago, ¿no? Si yo llego tarde a mi trabajo, pues eso no es una lucha espiritual, hermano. Yo llego tarde a mi trabajo porque me levanté tarde, ¿no? Y no tengo que decir, eso es una lucha espiritual y el enemigo. No, hermano, o sea, es un ejemplo, repito, tal vez muy sencillo, pero así hay, hermanos, ¿verdad? Que a todo lo que le pasa es una lucha espiritual. Y por el otro lado, a veces pasa, ¿verdad?, que hay algo en su vida y entonces no saben que es una lucha espiritual y entonces no resuelven, ¿verdad?, su situación, ¿verdad?, porque no están conscientes que es una lucha espiritual. Esto que estoy hablando, hermano, es tema de 2 o 3 grabaciones. Solamente lo quise repasar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando del escudo de la fe, hermano. Y también estoy hablando así, de esta forma, porque dice que el enemigo, hermano, muchas veces lanza esos dardos, esas flechas encendidas en contra de nosotros, en contra de los cristianos, en contra de los hijos de Dios. Entonces, ahora sí, dejo un poquito eso del tema del conflicto, de la lucha, ¿verdad?, de que es real. Pero, hermano, tengamos ese discernimiento
para saber cuándo sí es una lucha espiritual y cuándo no es una lucha espiritual. No todo lo que pasa en nuestra vida es una lucha espiritual, hermano. Te vuelvo a comentar, ¿no? Si yo llego tarde a mi trabajo, pues no es una lucha espiritual. Tengo que dormirme más temprano, poner la alarma más temprano y poder llegar temprano a mi trabajo y ya. O sea, no es una lucha espiritual, hermano. Entonces, es un ejemplo. Ahora, hablando ya un poquito más acerca del escudo de la fe. El escudo, amado hermano, medía más o menos 1,25 de alto por 80 centímetros de ancho. Este escudo, hermano, vean, este escudo que llevaba el soldado, que portaba el soldado y que para el soldado era de suma importancia, era un escudo, amado hermano, que como comparto, medía 1,25, es decir, que le cubría, amados hermanos, desde el suelo y le cubría casi hasta los hombros. Este escudo era rectangular, hermano. Yo traje otro tipo de escudo, pero el escudo romano era un escudo rectangular. Repito, del suelo hacia mis hombros me cubría, que era más o menos de 1,25. Y de ancho, ¿verdad? Abarcaba unos 80 centímetros. Es decir, que me protegía muy bien, amado hermano, ¿verdad? Este escudo era hecho, era de varios materiales, hermanos, pero sobre todo este escudo estaba forrado de un cuero, hermano, ¿sí? Y el por qué se forraba este escudo, ¿verdad? Que cubría desde mis hombros hasta el suelo, era porque ese cuero, hermano, permitía que cuando una lanza o una flecha o un dardo pegaba contra el escudo, aunque ese dardo venía encendido, ese cuero hacía que ese fuego podía apagarse, hermanos. Por eso la Biblia dice con el cual podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. En otras ocasiones yo lo he comentado, hermano. Nuestro enemigo, el diablo, nuestro enemigo, el mundo, no conoce la compasión. Cuando el diablo te ataca, amado hermano, te ataca con todo. Cuando el diablo te ataca, hermano, te va a lanzar esos dardos. Pero fíjate qué tremendo. No son dardos sencillos, son dardos que van incendiados, hermano. En ese tiempo, en esa época, se acostumbraba, ¿verdad?, que las flechas de los soldados, ¿verdad?, no solamente las lanzaban, sino les ponían brea, ¿verdad?, y las encendían. Y entonces esas flechas, esos dardos, iban encendidas, hermano, y entonces lanzaban esas flechas contra el enemigo. ¿Por qué? Porque el objetivo de esas flechas era matar, era destruir totalmente al enemigo. Y cuando el enemigo, cuando tú y yo tenemos ese discernimiento de que es una lucha espiritual, es que el enemigo ha lanzado ese dardo, esa flecha encendida. ¿Y por qué? Porque te quiere, no te quiere herir, te quiere matar. El objetivo del enemigo, amado hermano, es matar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en Juan 10:10 lo dice. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Por eso es que yo comento, el enemigo, el mundo, no tiene compasión. El enemigo te ataca no para hacerte una pequeña herida, sino para destruirte, para matarte, para acabar contigo. Tanto es el odio, la hazaña que tiene el enemigo contra nosotros, que esos dardos, repito, los lanza, pero lanza esos dardos encendidos, con tal de dañarte al máximo, con tal de perjudicarte, con tal de destruirte. Ese es el objetivo del enemigo, hermano. Destruir tu vida, lastimarte, matarte,
Ese es el objetivo del mundo y del enemigo. Y nosotros entonces tenemos, amado hermano, que tomar nuestro escudo, protegernos con el escudo. La Biblia dice, amado hermano, que ese escudo protegía al soldado, cubría al soldado, defendía al soldado, y el soldado se podía esconder detrás de ese escudo, hermano. Por eso es que los escudos, repito, eran bastante, pues, altos, o sea, grandes, ¿verdad? Imagínate, 1.20, ¿no? Te decía 1.20, 1.25 de altura. O sea, era un escudo que me protegía totalmente, que me defendía totalmente, amado hermano, todo mi ser, ¿verdad? Sí, yo tenía la coraza de justicia que me protegía, ¿verdad? Mi pecho y todo eso. Pero también era necesario que yo pudiera, amado hermano, tomar este escudo de la fe. Ahora, ¿por qué digo que era de suma importancia o que era una de las piezas principales de la armadura? Porque lo mismo la Biblia lo dice. Fíjate cómo empieza el versículo número 16. Dice, sobre todo. O sea, muy importante. Es decir, no se te olvide. ¿Por qué? Porque como lo acabo de mencionar hace un momentito, tal vez el soldado hubiera podido decir, ay, pues ya tengo mi coraza, ya con mi coraza es suficiente. No. De hecho, también por eso la Biblia dice que tú y yo como buenos soldados debemos tomar toda la armadura, cada pieza. Son 6 piezas totales de esta armadura, hermano. Y cada pieza tenía una función. Cada pieza tenía una tarea específica en la vida del soldado. Y también, hablando espiritualmente, cada pieza que representa algo espiritualmente tiene algo importante para nuestra vida espiritual. Tiene una función, tiene una tarea en nuestra vida espiritual. Y ese escudo, amado hermano, representa nuestra fe. Y como dice la versión de lenguaje sencillo, dice así, que nuestra confianza, dice, que nuestra confianza, dice en el lenguaje sencillo, que nuestra confianza en Dios sea como un escudo que apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Nuestra fe. ¿Cómo es que vamos a poder sobrevivir? ¿Cómo es que vamos a poder salir adelante? ¿Cómo es que podemos salir victoriosos en ese conflicto, en esa lucha, en esa pelea, en ese confrontamiento? ¿Cómo vamos a salir victoriosos cuando el enemigo lance esos dardos contra nosotros, contra nuestra vida? Pues, hermano, poniéndonos el escudo de la fe. No me alcanza el tiempo, hermanos, pero hay algunos salmos donde habla que Dios es nuestro escudo. Por ejemplo, no lo voy a leer, pero chéquenlo, anótenlo, véanlo. Por ejemplo, el Salmo número 3, verso 3. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, hay esa ilustración de que Dios es nuestro escudo. Y vuelvo a decir, el Salmo 3, verso 3 dice, mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pero también está el Salmo 7, versículo 10, donde también nos comenta que el Señor es nuestro escudo. El Salmo 5:12, léanlo, búsquenlo, examínenlo, ¿verdad? El Salmo 115, versículo 9, habla de que Dios es nuestro escudo. Dios, ¿verdad? Nosotros debemos estar conscientes que debemos resguardarnos detrás del escudo. Que en nuestra vida, amados hermanos, estemos bien conscientes que el Señor
que Dios es nuestro escudo. Ahora, yo solamente quiero mencionar así rápidamente, amados hermanos, algunos dardos de fuego que lanza el enemigo. Por ejemplo, muchas veces el enemigo lanza dardos de fuego, ¿verdad? Dardos de fuego llamados incredulidad. Y es por eso que con fe, hermano, podemos apagar ese dardo de la incredulidad. El enemigo, hermano, lanza a nuestras vidas ese dardo de la incredulidad. Cuando nos encontramos o cuando estamos pasando por alguna situación, cuando estamos pasando por algún problema, cuando estamos pasando alguna enfermedad, cuando estamos pasando, hermano, alguna circunstancia negativa, el enemigo viene y lanza ese dardo encendido llamado incredulidad y nos dice: no puedes, no hay solución, no hay mejora, no hay esperanza. Y el enemigo lanza esos dardos. Y es cuando nosotros debemos protegernos, amados hermanos, con ese escudo. Y decir: no, yo tengo fe en las promesas del Señor. Que las promesas del Señor son un amén y un sí. También, hermano, el enemigo, y esto también, hermano, puede ser motivo de toda una predicación, ¿verdad? Discernir esas flechas y esos dardos que el enemigo lanza a nuestra vida espiritual, hermano. Uno de ellos, repito, es la incredulidad. Otro de ellos, hermano, puede ser la preocupación. ¿Cuántas veces, hermanos, vuelvo a decir, estamos en nuestra vida y se presenta alguna situación que está fuera de nuestro control, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Empezamos a preocuparnos. ¿Verdad? Empezamos a dudar, empezamos a dudar y a preocuparnos. Y es cuando el enemigo ha lanzado ese dardo de fuego contra nosotros. Y empieza entonces nuestra preocupación. Y empieza entonces, hermano, a que nosotros empezamos a dudar. Y empezamos, y si Dios no me ayuda, y si en verdad el médico tiene la razón, y si en verdad mi jefe me va a correr y no va a tener un trabajo, y empieza esa preocupación, y si mi negocio no se levanta y lo va a tener que cerrar. Son dardos, hermano, del fuego del maligno que se llama la preocupación y la duda. Otro dardo, hermano, y solamente estoy mencionándolos así, hermano. Otro dardo que el enemigo lanza a nuestras vidas es el miedo, el temor. En estos días, hermanos, he estado volviendo a repasar. Y en una ocasión, hermanos, comenté que en la Biblia aparece 365 veces la palabra no temas. Y sí, entonces enseñamos, ¿verdad? Y por lo general nos vamos por el camino de decir: hermano, pues confía y ánimo y sigue adelante. Pero yo quiero que volteemos un poquito la moneda en este aspecto y entendamos que el ser humano es un ser humano que cae muchas veces en el temor. Si Dios no dijera 365 veces no temas, es porque el ser humano, nuestra naturaleza, muchas veces caemos en ese temor. No temas. Muchas veces es difícil que en un día, o 2 o 3, no tengamos ese sentimiento de temor, de miedo. Sí, espero que me esté dando a entender. La Biblia dice: no temas 365 veces. ¿Pero por qué lo dice tantas veces? Pues porque el ser humano muchas veces se inclina a tener miedo, a tener temor, a tener angustia, a preocuparse, a dudar, a tener incredulidad. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado, hermanos,
Tengamos cuidado y usemos y protejamos. Y por eso la Biblia dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ese escudo, ¿verdad? Que nos protege, que nos defiende. Ese escudo que, como dice el Salmo 103, Jehová es mi escudo. Jehová, Dios es mi escudo. El que me libra, ¿verdad?, de esos dardos del fuego del maligno. De ese dardo encendido que es la incredulidad. De ese dardo encendido que es el miedo. De ese dardo encendido que es, esa preocupación, esa duda, ese miedo. Cubrámonos. Y repito, nada más lo mencioné así de rápido, pero ¿cuántos dardos? Ahora sí, hermano, quiero también hacer esta aclaración. Muchas veces nos enfermamos, ¿verdad? Pues sí, o sea, porque el enemigo ha lanzado algún dardo, ¿no? Pero no toda la enfermedad es parte del enemigo, también es lo que decía hace un momentito, ¿no? Si, por ejemplo, está lloviendo, ¿verdad?, y yo salgo sin taparme y me mojo y luego no me seco ni me cambio, pues lógicamente me voy a enfermar, ¿verdad? Y no es culpa del enemigo, o sea, es mi culpa por no tener las precauciones y taparme y cambiarme y todo eso. Aunque hay veces que el enemigo trae alguna enfermedad a nuestras vidas. Pero es por eso que te decía, ahí es donde debemos tener discernimiento. Cuando es un conflicto, cuando es una guerra espiritual, cuando es una lucha, y debemos tener discernimiento para saber cuándo es que el enemigo nos ha lanzado un dardo encendido en contra nuestra. El desánimo, hermano, el desánimo. El enemigo, amado hermano, disfruta en lanzar esos dardos que penetran en nuestra vida para desanimarnos. Y si seamos bien sinceros, hermano, que me estás escuchando, ¿cuántas veces te has sentido bien desanimado? No es otra. Y eso sí, amado hermano, ahí debemos, repito, tener bien discernimiento. El desánimo no viene de Dios. El desánimo sí es un dardo encendido que el enemigo ha lanzado contra nuestras vidas. ¿Y por qué lo hace el enemigo? Porque quiere que dejemos el camino, porque quiere que no. El desánimo hace que no alabemos a Dios. El desánimo hace que no cantemos, que no alabemos, que no oremos, que no leamos la Biblia. Oh, hermano, repito, cada uno de esos dardos podría ser una predicación bien amplia, hermano, de ese conflicto espiritual que existe. Tengamos cuidado, tengamos discernimiento. Pidámosle al Señor que Él si alguna vez te sientes desanimado, si alguna vez te sientes preocupado, si alguna vez estás dudando, ten cuidado, porque muy probable es que sea un dardo encendido de parte del enemigo contra tu vida, que quiere destruirte, que quiere desanimarte, que quiere matarte, hermano. Tengamos mucho cuidado. Tengamos discernimiento, hermano. Un buen soldado tiene discernimiento. Y vuelvo a decir, también un buen soldado sabe y está consciente que en cualquier momento el enemigo le lanza ese dardo. Hermano, no nos confiemos. Muchas veces, hermano, tenemos ese error. Muchas veces nos confiamos. Y decimos, no, pues estoy bien, ahorita no tengo problemas y todo marcha bien. Y nos confiamos. Y es en ese momento cuando el enemigo, hermano, lanza esos dardos. Y puede venir un dardo de incredulidad y decir, no, pues no pasa nada. Y no, tengamos cuidado. Esto es muy amplio, hermano. El propósito era que entendamos que es, como dice la Biblia, que sobre todo, es decir, muy importante, tomemos el escudo de la fe. Porque Romanos, y termino con esto, porque Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Dios premia a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tomemos el escudo de la fe
con que podamos apagar los dardos encendidos que lanza el enemigo contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestra iglesia. Sobre todo, ese escudo de la fe. Creamos las promesas del Señor. Creamos que el papel y la posición que Dios nos ha dado al ser hijos de Dios. Muchas veces también el enemigo lanza dardos hacia nuestra persona diciéndonos que no valemos, que no tenemos derecho a tal o a cual cosa. No, hermano, ponte el escudo de la fe. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lee Hebreos 11, por fe, Noé, Enoc, Abraham, Moisés, todos hicieron grandes cosas porque tuvieron el escudo de la fe, porque no olvidaron esta parte de la armadura que es el escudo. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Primeramente, a tener un buen discernimiento, a poder discernir cuando el enemigo está atacando nuestra vida. Danos discernimiento espiritual para ese conflicto que existe en el ambiente, en el área espiritual, Señor. Tenemos un enemigo, sí, Dios, pero danos ese discernimiento para entender y estar prevenidos cuando Él lance esos dardos de duda, de incredulidad, de temor, de desánimo y de enfermedad. Ayúdanos a tener ese discernimiento y poder entonces tomar el escudo de la fe y recordar tus promesas y recordar la posición que tú me das a mí como hijo tuyo, Señor. Oh, Señor, el escudo de la fe me protege de esos dardos encendidos del enemigo. Permite que estemos conscientes, bien conscientes, Señor, de que tenemos el escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice a cada uno de los que están escuchando esta conferencia, este mensaje, este estudio, Señor. Y danos ese discernimiento. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos a ser victoriosos. Ayúdanos, Señor, a apagar esos dardos del fuego del maligno. Ayúdanos, Señor, que seamos buenos soldados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya, Señor. Escucha. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Escucha, principados, contra potestades. escucha este canto, lo que dice la palabra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con amén. La coraza de justicia. Amén. Y calzados los pies con el apresto así sea, Señor. paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, apagar todos los dardos del fuego del maligno. Aleluya, Señor. Y la espada del Espíritu, amén. que es la palabra de Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Bendiciones, mis hermanos.